el doctor Ángel Custodio Cabrera, quien ha sido concejal de Bogotá en durante 12 años, 4 periodos, y realmente se conoce como la palma de su mano. ¿Cómo se inició Bogotá? Actualmente, ¿cómo está Bogotá? Y la proyección de la capital de la República. Bogotá nos pertenece a todos. Doctor Ángel Custodio Cabrera, quien es del equipo Cambio Radical, pertenece a la Comisión Tercera. Bienvenido a Orgulloso de mi Tierra, a la Cámara y sus regiones, y yo le pregunto, ¿por qué orgulloso? Usted es un verdadero bogotano, ¿no? Sí, a pesar de que mis padres no son de la capital. Primero que todo, muy buenas tardes y un cordial saludo a usted, Joaquín, y gracias por su invitación. Efectivamente, el hecho de haber nacido en Bogotá le permite a uno conocer desde cero, pues prácticamente toda mi vida en Bogotá, a pesar de que mi padre es del Tolima y mi madre de Boyacá, pero representamos a Bogotá con todo el entusiasmo. Bueno, doctor, Bogotá pues es cosmopolita, es de todos. ¿Cómo se sienten los bogotanos? Realmente aquí la influencia de todas las regiones, porque Bogotá es el país, es la imagen del país. ¿Cómo se sienten los bogotanos realmente? ¿Desplazados no? No, para nada, todo lo contrario, recibimos con entusiasmo a las personas de fuera de la capital, aprendemos mucho de ellos. Obviamente esta es una ciudad a veces muy dura para mucha gente, pero también muy cálida, muy amable, donde es la ciudad de las oportunidades. Aquí todo el mundo viene a explorar cómo le va a ir y por eso pues se encuentra todo tipo de situaciones. ¿Desde cuándo se inició usted como concejal? ¿Y cómo estaba la ciudad en esa época? Bueno, yo arranqué el 1 de enero de 1995, me retiré hace 2 años, y en los cuales me tocó vivir una época política muy interesante, donde se rompió el esquema de cómo trabajar. Anteriormente el Consejo coadministraba. Desde mi época eso se acabó con un nuevo reglamento, una nueva ley, el famoso decreto ley 1421, con unas nuevas disposiciones legales, con unas nuevas disposiciones, con unas competencias muy fuertes. Por lo tanto la política cambió muchísimo. A mí me tocó iniciar el consejo con el 60% de concejales nuevos, con un alcalde como Mocus. Entonces empezó la renovación política en Bogotá y por eso hoy vemos muchas transformaciones. Nos tocó una ciudad en la de primero Mocus insistió mucho en el tema de la cultura ciudadana, se empezaron ya a arreglar los temas financieros. Veníamos de una ciudad donde estaba más o menos con pocos recursos, la pusimos el top. Por eso hoy Bogotá la gente puede realizar grandes proyectos porque tiene un respaldo financiero. Enseñamos a los bogotanos a una cultura tributaria muy grande que antes no existía. Y por eso, y luego vino la transformación de la ciudad. Esto es muy importante, realmente cómo crece la ciudad, también cómo los concejales, cómo los representantes, y cómo crece una ciudad que verdaderamente es polo de desarrollo para el país. Ha cumplido la tarea, llegó a la Cámara, la experiencia y además los proyectos. Usted ha presentado iniciativas muy importantes, un hombre que trabaja por la capital de la República, y en unos temas específicos. Me dijo antes de comenzar el programa, hablemos de lo del río Bogotá. El río Bogotá es uno de los temas que yo creo que no hay ningún ciudadano, inclusive de Colombia, que no se preocupe por nuestro principal río. Los bogotanos hasta ahora estamos conscientes de que el río Bogotá nos pertenece a todos y hay que hacer un esfuerzo solidario de todo el país y todos los bogotanos. Tuvimos una discusión muy interesante en la famosa reglamentación de la ley de participaciones, donde tocó entenderle a los demás representantes fuera de Bogotá que Bogotá es el principal afluente, el que daña al río Magdalena. Entonces, si no lo curamos, pues estamos dañando a todo el país. Entonces, por eso era la gran importancia. ¿Qué hemos venido avanzando? En primer lugar, se le dio una competencia muy grande a la CAR. El Ministerio del Medio Ambiente por primera vez asumió el reto del río Bogotá y obviamente las administraciones en los últimos 12 o 10 años le han metido el diente a la situación. Pero siempre que se habla de la descontaminación del río Bogotá, encontramos que hay una limitación presupuestal muy grande. Y permita decirme un gran logro. Claro. Incluimos en esta ley que por primera vez Bogotá fuera tratado para efecto de recibir del Sistema General de Participaciones, pudiera recibir recursos como si fuera un departamento más.
lo cual conlleva a recibir y solamente esos recursos con destino a la descontaminación del río Bogotá. Eso le permite estar recibiendo entre 30 o 40 mil millones de pesos al año, que haciendo un tema financiero, trayendo 10 años esos recursos, trayéndolos ahora, o sea, no esperar a recoger los 300 mil millones de pesos, los 400 mil millones de pesos, sino comprometiéndolos a precios de hoy, podemos hacer petacas, las plantas de tratamiento, y ese es un proyecto que hoy ya es una realidad. El alcalde Samuel Moreno lo entendió, el gobierno nacional lo entendió, y de esta manera hoy es una super noticia que empieza prácticamente en 2-3 años a actuar y con recursos frescos. O sea, que antes mucha teoría, muchas propuestas, muchos recursos y no se veía. Lo que quiere decir para los televidentes, doctor Ángel Custodio, que ahora sí, usted ve que arrancó todo el equipo para rescatar el río Bogotá. Sí, mire, el tema es, coloquémosle los recursos, hoy se han colocado, ahora viene, digamos, una experiencia financiera, cojamos todos los recursos que podamos recibir en los próximos 10 años, traerlos a hoy, se hace una fiducia, inmediatamente pueden contratar a descontaminar por lo menos, o colocar las plantas de tratamiento inmediatas, Salitre, Petacas, Mosquera y demás, y queda un trabajo de Cundinamarca con Bogotá y la nación muy espectacular. Muy bien, esta parte de la descontaminación es una muy buena noticia. La otra, que tiene temas muy importantes, el metro, la movilidad, el transporte. Conocer una ciudad que antes se podía uno mover, pero a medida que avance el tiempo, más vehículos, menos vías, la malla vial. Ahora la propuesta del metro, la propuesta de la movilidad en Bogotá, ¿cómo la ve? Bueno, digamos, como concejal nos tocó vivir la transformación de crear un sistema de transporte masivo como fue Transmilenio, aprobado por nosotros, muy duro, muy criticado, pero sin embargo ya si me pregunto qué tal si existiera hoy Transmilenio, cómo estaríamos. Gracias a Dios hubo esa transformación, se construyeron las vías, pero quedó chiquito, corto, y por eso la propuesta de un metro que nadie conoce qué es lo que van a hacer con el metro en la ciudad. Pues es que el metro es necesario siempre y cuando se coloquen los recursos, siempre y cuando se sepa qué línea se va a colocar. Entonces simplemente hoy es pura expectativa. Yo espero que le vaya bien al alcalde en ese tema y apoyaré desde el Congreso de la República lo que sea necesario, porque hoy la ciudad requiere cualquier solución de transporte masivo. El transporte público masivo hoy requiere una reestructuración. Hay que más alimentadores, revisar ciertas vías, el tema de la 26 hay que hacerlo, el tema de la 10ª hay que hacerlo, el tema de la 7ª, a pesar de que el alcalde, el doctor Samuel Moreno, pues no quiere mucho, pero sin embargo, como sea, es si se decide apoyar 2-3 líneas, pero decimos a los bogotanos que no se pueden ilusionar, que con lo que supuestamente se habla de metro ya vamos a solucionar el problema. No, construir, por ejemplo, 50 kilómetros carril de metro requiere alrededor de 6-7 años. 30 kilómetros nomás, y la ciudad requiere alrededor de un anillo vial, por ejemplo, de 100-120 kilómetros. Entonces aquí estamos, colocarle un granito más a la solución y estaremos dispuestos a apoyarlo aquí. Pero la solución al problema de movilidad, repito, no es simplemente vamos a construir algo más. No. Primero, una autoridad única de transporte. Única. Aquí no puede haber más que fulanito, sutanito, nada. Segundo, aquí tiene que acabarse esas empresas únicas de transporte, o sea, el señor de la bucetica aquí, el señor del micro allá, eso tiene que acabarse y crearse también todo un sistema integrado, o sea, el Transmilenio, los buses, busetas, los taxis, los alimentadores, todo integrado, de tal manera que uno con un solo tiquetico pueda viajar en todo, y de esta manera se puede. No descartar, por ejemplo, el tren de cercanías, no descartar otras posibilidades, el metro subterráneo o el metro elevado. Todo ese tipo de cosas son las que nos tienen que decir los expertos en los próximos días. El Banco Mundial se ha pronunciado de colocar unos recursos, la Nación otros recursos, el presidente mismo lo ha hablado, y me preocupa la capacidad de pago o la capacidad de endeudamiento que llegue a tener el Distrito Capital.